Cordial saludo, docente Lida Teresa Monsalve Castellanos y compañeros. Nuestro grupo está conformado por los compañeros Diana Carolina Camargo Pinzón, Laura Janet Carrillo Beltrán, Oscar David Bonilla y Luis Darío Ramos Borbón. Para esta actividad de regímenes y sistemas políticos nos ha correspondido exponer sobre la República de Ruanda. A continuación haré una breve introducción y reseña histórica de este país. Su nombre oficial es República de Ruanda. Está ubicado en África Oriental, en la región de los Grandes Lagos de África. Es conocida como las Nieblas de África. También conocida por sus gorilas de montaña, por sus parques naturales, paisajes de montaña y terreno fértil que le da el título de Tierra de las Mil Colinas. Es un pequeño país sin litoral o salida al mar y soporta la población más densa del continente africano. El territorio ruandés estaba habitado por los pigmeos de origen Tua, dedicados a la caza. En el siglo VI recibieron a los Hutus, que se establecieron y convivieron con ellos en paz. En el siglo XIV llegaron los granjeros Tutsis y pasaron a formar parte de una sociedad constituida por Tuas y Hutus. En el siglo XVI, los Tutsis comienzan una campaña militar contra los Hutus y se convierten en señores de la mayoría Hutu, en algo así como una sociedad de señores feudales con un rey Muami. A finales del siglo XIX, los alemanes conquistaron el país. Tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones entregó el territorio a los belgas y tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU, con ayuda belga, pasaría a dominar el territorio. Esto agudizó las diferencias de clase entre Tutsis y Hutus, tanto que hasta 1950 la educación estaba disponible solo para los Tutsis y a los Hutus se les imponían trabajos forzados. En 1961, con la ayuda de colonos belgas, los Hutus tomaron el control del gobierno y abolieron la monarquía Tutsi, declarando la República de Ruanda. La independencia de Ruanda fue reconocida internacionalmente el 1 de julio de 1962. Entre 1959 y 1964, más de la mitad de los Tutsis huyeron de Ruanda. En 1973, el general Juvenal Habyarimana, de la etnia Hutu, tomó el poder en un golpe de Estado en medio de otro periodo de conflicto étnico. Para 1978 promulgó una nueva constitución. Este tenía el control absoluto del país, además dirigía el partido hegemónico y era jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Gracias a este poder fue reelegido en 1983 y 1988. En octubre de 1990, ruandeses exiliados, opositores al régimen de Habyarimana, organizados en el Frente Patriótico Ruandés y su brazo armado, el Ejército Patriótico Ruandés, invadieron el país con el apoyo de Uganda, iniciando una guerra civil para derrocar al régimen. Habyarimana fue flexible e inició una serie de reformas políticas que derivaron en una nueva constitución en 1991. Pero luego de esto, el régimen de Habyarimana incrementó la represión contra los Tutsis, utilizando el racismo como eje e instigando y encubriendo las masacres que eran cometidas por más de unos 30.000 paramilitares Hutus que recibieron entrenamiento militar del ejército ruandés. A través de una emisora de radio privada llamada Las Mil Colinas, se difundía impunemente propaganda racista y genocida en contra de los Tutsis y de todos los partidos de oposición. Además, el gobierno introdujo nuevamente tarjetas de identidad étnica, con las cuales los paramilitares identificaban a los Tutsis y los eliminaban. También crearon listas de personas que deberían ser asesinadas, entre ellas adversarios políticos, personal de derechos humanos, partidos de transición y toda la población Tutsi, entre otros. El 6 de abril de 1994, el avión privado de Habyarimana fue derribado por 2 misiles cuando iba a aterrizar en el aeropuerto de Kigali, la capital del país.
muriendo el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, ambos de la etnia Hutu. Inmediatamente comenzó el genocidio de Ruanda, el más sanguinario de la historia contra los Tutsis, muriendo más de 800.000 personas en 100 días aproximadamente, ante los cuales los Tutsis del Frente Patriótico Ruandés reiniciaron su ofensiva, retomando el control del país a mediados de julio de ese mismo año, y creando una huida de más de 2 millones de Hutus hacia los países vecinos por temor a represalias. Un periodo de reconciliación y justicia comenzó con la creación del Tribunal Penal Internacional y la reintroducción de Gakaka, un sistema tradicional tribunal popular de aldea. Durante la década del 2000, el país prosperó notablemente. El número de turistas y el índice de desarrollo humano crecieron rápidamente. A 2011, la tasa de pobreza se redujo a un 45%. Bajó la tasa de mortalidad infantil y logró los índices de corrupción más bajos de África. El Estado de Derecho y los esfuerzos para eliminar la burocracia han generado un buen entorno para los negocios, por lo que los periodistas llaman a Ruanda el Singapur de África. A continuación, los dejo con nuestra compañera Diana Carolina Camargo Pinzón. Adelante, Diana. El sistema de gobierno ruandés es presidencialista, con un fuerte componente militar que se materializa en 1994 en el gobierno del Frente Patriótico Ruandés, cuando éste subió al poder como ganador de la guerra civil ruandesa. Dentro del sistema político ruandés se puede distinguir las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. En la rama ejecutiva encontramos al actual presidente, Paul Kagame, quien es presidente desde el 2003. Encontramos también a su primer ministro, Edouard Ngirente. Su poder legislativo es bicameral. Está compuesto por la Cámara de Diputados, con 80 escaños, de los cuales 53 son elegidos directamente por representación proporcional, 24 mujeres seleccionadas por grupos de interés especial y 3 seleccionados por organizaciones juveniles y con discapacidad. Esto nos lleva a un 61% de participación femenina en el Estado ruandés, convirtiéndolo en el país con mayor participación de la mujer. Geografía de Ruanda. Ubicado en África Oriental, se le conoce como el país de las 1000 colinas, por contar con un gran número de montañas y valles, entre las que se resaltan las montañas Virunga y en donde se encuentra el pico más alto del país, el monte Karisimbi, un volcán que se encuentra a 4.507 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo así en el más alto de los 8 que constituyen este sistema de montañas. Ruanda es un país interior, es decir, no colinda con ningún mar. Limita al norte con Uganda, al sur con Burundi, al este con Tanzania y al oeste con la República Democrática del Congo, en donde esta última está dividida principalmente por el lago Kivu, uno de los más profundos del mundo, que alcanzando a llegar a los 480 metros. Por otro lado, el río más grande del país es el río Nyabarongo, el cual forma parte de la cuenca del Nilo, naciendo en el bosque Nyungwe y dividiendo la frontera con Burundi y Tanzania, en donde recibe el nombre de Rweru y Kagera respectivamente. Debido a la altitud de Ruanda, esta cuenta con un clima templado, aunque en las montañas se puede presentar nevadas y heladas que pueden llegar a alcanzar los 15 grados centígrados. En su capital Kigali, donde el turismo crece y se fortalece, las temperaturas medias son de 21 grados centígrados y de todas formas la diferencia de temperaturas en el año es prácticamente escasa, pero se podría decir que existe una época seca y una húmeda. De junio a septiembre se encuentra con la temporada seca, en donde también existen ocasionalmente momentos de lluvia esporádica. Gracias a esto los paisajes de Ruanda son impresionantemente verdes y en esa temporada principalmente los cielos están despejados y soleados, pero con algunas nubes ligeras.
El verano de Ruanda está comprendido entre octubre y mayo, en donde octubre y noviembre presenta lluvias cortas con temperaturas moderadas y pequeños torrenciales al finalizar la tarde, con cielos despejados y nublados de manera ascendente hacia el mes de diciembre y temperaturas en aumento. De los meses de diciembre, enero y febrero es una época que se llama el hechizo seco, en donde después de las lluvias siempre llegan unos meses con algunas lloviznas por la tarde-noche, pero por lo general mantiene un ambiente seco y temperaturas en ascenso hasta los 27 grados centígrados. Marzo, abril y mayo, los meses más fríos del año, presentan temperaturas máximas de 22 grados centígrados. La lluvia es fuerte y persistente, la humedad aumenta y los torrenciales son constantes. Infraestructura de Ruanda. El sistema de transporte de Ruanda se centra principalmente alrededor de la red de carreteras, con caminos pavimentados construidos por obreros chinos entre la capital, Kigali, y la mayor parte de otras ciudades del país. Ruanda también está unida por carretera entre otros países en África, vía por la que se realizan la mayoría de importaciones y exportaciones del país. Cuenta con un aeropuerto internacional en Kigali, sirviendo una línea nacional y varias internacionales. Y también ha limitado el transporte de agua entre los puertos sobre el lago Kivu. Se han realizado grandes inversiones de la infraestructura de transporte desde el genocidio de 1994 con la ayuda de la Unión Europea, China, Japón y otros. Una de las formas principales de transporte público en el país son los colectivos, con rutas expresas que unen las ciudades principales y servicios locales que sirven a la mayor parte de pueblos a lo largo. Los servicios de ómnibus están disponibles a varios destinos en países vecinos. En el 2006 los chinos propusieron financiar un estudio para la construcción de un ferrocarril que uniera desde Bujumbura en Burundi y Kigali en Ruanda e Isaka en Tanzania. La densidad de población de Ruanda, incluso tras el genocidio, está entre las más altas de África subsahariana, con 230 habitantes por kilómetro y un total de población de 12.301.393 habitantes, según estimaciones del Banco Mundial para 2018. La población indígena consiste en tres grupos étnicos: los Hutus, que la mayoría son el 85%, son granjeros de origen bantú; los Tutsis, que son 14%, y son pastores que llegaron a la región en el siglo XV. Hasta 1959 eran la casta dominante de un sistema feudal. Los Trok pigmeos, que es el 1%, se cree que son los que se quedan de los primeros habitantes de la región. Muchos ruandeses han emigrado a otros países para buscar mejores condiciones de vida, sobre todo después de la guerra. Francia y la antigua metrópoli Bélgica son los dos destinos principales de los ruandeses en el exterior. Más de la mitad de la población está alfabetizada, aunque no más del 5% ha recibido educación secundaria. Durante 1994 y 95 se reabrieron la mayoría de escuelas primarias y más de la mitad de las escuelas secundarias. La Universidad Nacional de Butare, a la que acuden más de 7.000 estudiantes, reabrió sus puertas en abril de 1995. La reconstrucción del sistema educativo sigue siendo una prioridad del gobierno de Ruanda. Ruanda es oficialmente un país trilingüe. El Kinyarwanda, el inglés y el francés son a fecha hoy los idiomas oficiales. El Kinyarwanda es el idioma del gobierno y el inglés es el medio educativo primaria. El Swahili, la lengua franca del África del Este, que también se habla mucho en las zonas rurales de Ruanda. Podría convertirse en la cuarta lengua oficial en febrero del 2017. El Parlamento aprobó una ley en ese sentido que aún ha de ser aprobada por el Senado y refrendada por el presidente. El gobierno de Ruanda ofrece educación gratuita a las escuelas durante 9 años, 6 de primaria y 3 de secundaria. El presidente Paul Kagame anunció durante su campaña de reelección en 2010 que pretendía ampliar la educación gratuita para también cubrir los últimos 3 años de secundaria. Muchos niños pobres no asisten a clase debido a que tienen que comprar uniformes, materiales escolares, etc. Hay muchas escuelas privadas en el país, siendo que algunas son administradas por iglesias desde el 94 hasta el 2009. La educación secundaria se ofrecía en inglés o francés, pero debido al aumento de los lazos con la comunidad de África Oriental y la Commonwealth, ahora solo se utiliza el inglés. La calidad de salud en Ruanda es baja.
1 de cada 30 niños muere antes de cumplir 5 años, principalmente debido a la malaria. Hay una gran escasez de médicos profesionales cualificados, además algunos medicamentos son escasos o no están disponibles. El 87% de la población tiene acceso a los servicios de salud, pero solo hay 13 médicos y 2 paramédicos por cada 100.000 personas. Otro grave problema de salud que enfrenta Ruanda es el VIH y el SIDA. La epidemia del VIH en el país se ha mantenido con una prevalencia de alrededor del 3% en los últimos 7 años. Los deportes en Ruanda. En los primeros años de la colonización, los belgas llevaron el fútbol a Ruanda para que se convirtiese en el deporte predilecto del país. El balompié ha tenido desde entonces una importancia significativa para los ruandeses. Un mes antes del conflicto, concretamente el 6 de marzo de 1994, el equipo de fútbol más importante de Ruanda, el Rayon Sport, jugó el partido más importante de su historia hasta la fecha. El Estadio Nacional Amahoro fue testigo del encuentro de vuelta de clasificación para la fase final de la Copa África. Bonito.